Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy estamos con don José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento de Santander, ingeniero de caminos y colaborador también habitual de esta casa y, por supuesto, de este programa. Un saludo, don José Antonio. Igualmente, Gervasio, ¿qué tal? Bueno, pues estamos, aquí se ha presentado como siempre con gráficos, un gráfico que precisamente recogía recientemente el rotativo cántabro del diario Montañés sobre la evolución anual del PIB. Vamos a dejar que lo explique, porque precisamente tenía yo en el guión temas relativos a la economía de Cantabria y también a la economía de España, con la reciente subida de impuestos que tanto debatimos en el programa de la pasada semana. Sí, bueno, pues la verdad es que lo recorté porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y esto es un reflejo, es un gráfico en el que el diario Montañés ha montado muy bien, muy visualmente, lo que ha pasado con la evolución del Producto Interior Bruto de España desde inicios del 2007 hasta ahora. Es decir, recorre toda una andadura de 10 años que son la historia de nuestro país reflejados en la evolución del Producto Interior Bruto. Sabemos que la economía, y lo hemos dicho alguna vez, afortunadamente no es todo en la vida, ni mucho menos, hay muchas otras cosas, sobre todo a nivel individual de cada persona, pero sí que es verdad que a nivel grupo, tanto de ciudad como de región como de país, la economía, nos guste más, nos guste menos, es la que mueve, engrasa y hace que la maquinaria del país, de la felicidad de la gente, del empleo, de la vivienda, vaya por buen camino. Y aquí, viendo esto, como tú has visto, Gervasio, uno se da cuenta de que hemos pasado, ya es una obviedad, pero cuando uno lo ve reflejado así, todavía lo medita y lo reflexiona más. Hemos pasado 6 años muy complicados en los que el Producto Interior Bruto ha ido cayendo trimestre por trimestre, pero afortunadamente con estas curvas también grafiadas por el diario Montañés, vemos, es una foto indiscutible, de que desde mediados, incluso desde inicios del 2015 ahora, ya llevamos 2 años en el que la recuperación es un hecho a nivel macro y bueno, esto no hace más que inyectarnos de esperanza en que podamos seguir de aquí en adelante 4, 5, 6 años más, porque sí que es verdad que tuvimos un periodo de bonanza muy bueno de 8, 9 años en lo que año tras año crecíamos como Producto Interior Bruto. Luego ha venido ese gran desierto que afortunadamente esperamos haber dejado atrás y esto nos inyecta de esperanza hacia el futuro. Por eso te he traído este gráfico. Bueno, pues tal es así, don José Antonio, que yo esto también lo llevo a datos concretos. El conjunto del sector público ingresará este año 444.000 millones de euros. Es decir, 2.000 millones más que el año en que estalló la crisis. Es decir, el Estado va a recuperar el próximo año el nivel de ingresos previo. Pero aquí viene donde la mataron. El gasto rondará los 480.000 millones, 60.000 millones más que en el 2007. Es decir, en teoría, con la recaudación que se está consiguiendo, no hace falta que lo digamos nosotros, lo está diciendo el propio gobierno, pues lo lógico es que se podrían bajar impuestos, hubiera una suficiencia financiera, pero con todo lo que se ha dicho de reformas estructurales, yo no digo que no se haya quitado instituciones, que sí se han quitado algunas, pero prácticamente no se ha quitado el tocino que tiene la economía española. Y nos encontramos con unas medidas que se han aprobado hace 2 días en el Congreso, que son subida del impuesto de sociedades con el adelanto correspondiente, subida de impuestos de alcohol, etcétera, etcétera, y también, ojo, no afecta, por ejemplo, al Ayuntamiento de Santander, donde van a bajar catastrazo en algunos ayuntamientos, porque se
ha corregido en el mismo decreto y en muchos ayuntamientos va a suponer subidas importantes. Repito, en caso concreto de Cantabria hay varios municipios que sí, otros que no. En el de Santander, por ser el más grande al que me refiero, se va a producir esa subida. Luego esto, don José Antonio, estos datos que en sí son optimistas, son buenos, luego nos dejan el mal sabor de boca, porque lo que venimos reclamando en este programa y en el sentido común de hacer una administración manejable, moderna, que sea asimilable, pues no se consigue. Sí, bueno, hay que decir y recordar a la gente de que el gasto del país se puede dividir en dos grandes bloques, que son el coste estructural del país, que es al que tú te estás refiriendo, Gervasio, exacto, y el coste de todo el servicio social que también... Que eso yo estoy a favor de que se mantenga. Sí, eso, además, por el desempleo que hay, por la situación particular de mucha gente, está haciendo que eso también haya aumentado considerablemente. Seguro que si tuviésemos en la mesa a un político responsable de esto, nos diría que, hombre, que ese gran gasto se debe sobre todo a ese grupo 2 de gasto social y mucho menos al gasto estructural. Pero es verdad, tenemos un país con una estructura organizativa tremenda que al final hay que pagar, que la pagamos todos, y que desgraciadamente, y esa es una de las mayores pegas que se le puede criticar al equipo de gobierno que ha estado los últimos 4 años, se le ha metido poco mano a eso. Exacto. ¿Y por qué quiero pensar yo que se le ha metido poco mano? Porque realmente es complejo, hay que remangarse, hay que remover mucho, es impopular, claro. Destruyes un tejido que ya existe y han ido, bueno, pues al camino fácil, que es decir, voy a recaudar más dinero y ya veremos si el gasto lo mantengo y hago que no crezca más. El otro día el exministro de Asuntos Exteriores, concretamente el que ha sido ministro de Asuntos Exteriores hasta hace poco, decía precisamente esto, que hay que hacer un nuevo plan fiscal para España y un plan organizativo de qué tipo de instituciones tenemos, porque claro, sí tenemos elementos comparativos y vemos que España, con 15 millones menos o 20 de habitantes que Alemania, tenemos más funcionarios. Y sin embargo faltan funcionarios en algunas instituciones, es decir, lo que no hay es un reparto adecuado, una redistribución. Claro, poner el gobierno boca arriba, boca abajo, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, un pacto de Estado para hacer, por parte de expertos, ¿qué equipo de Estado hay? En principio, fusión de municipios, hay que fusionar municipios. Pues el tema de las diputaciones, totalmente de acuerdo, hay que suprimir algunas, posiblemente otras igual deban de existir, que son muy rurales. Pues igual en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, por ser zonas que tienen cantidad de caminos rurales, son tan grandes, es necesario que existan las diputaciones, pero en otros lugares no. Es decir, yo creo que hay mucha grasa que abordar, y no tiene por qué hacerse en un año, pero sí con un plan. Y eso significa algo que no creo que está sucediendo por ninguna administración. Me da la impresión que se administra el día a día, pero no se proyecta, y no estoy hablando de los planes quinquenales ni nada de eso, no se proyecta a futuro absolutamente nada. Sí, bueno, es una desgracia que vivimos, ¿no? Está ese dicho que se dice, la frase, que lo urgente no te desvíe de lo importante. Y a veces lo importante lo vamos posponiendo para tiempos de mayor bonanza y al final nunca se le coge al toro por los cuernos. Bueno, es una deuda. Tenemos un Estado tremendamente, como he dicho antes, complejo y además con departamentos muy estancos, porque las comunidades autónomas, el Estado, tú has hablado de diferentes administraciones, pero que es muy difícil trasladar a funcionarios, por ejemplo, de un ayuntamiento a una comunidad, de una comunidad al Estado, del Estado a una comunidad, con lo cual esos departamentos estancos hacen que cada institución tenga dificultad en reorganizar su propia gente, ¿no? Bueno, será una asignatura pendiente que tendremos que abordar, si no es en los 2 años siguientes, dentro de 5 o dentro de 10. Pero algún día el Estado tendrá que adelgazar. Y eso hará que los costes adelgacen y hará que en momentos de bonanza en los que se va a ingresar más dinero no sea necesario subir impuestos. Porque lo que ha quedado claro, y lo ha dicho José Antonio, no estamos en contra del estado del bienestar, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que se pueda sostener. Pero claro, para todo, si no, no llega. Y a mí me parece que hay gasto que se produce improductivo. Como es, y es un problema que a nosotros nos afecta directamente Cantabria, es que vemos que con el voto del PNV a los presupuestos, al techo de gasto, etcétera, nos puede salir carísimo. Habría que hacer el gasto que nos supone, el coste que nos supone a todas las comunidades, pero más, a Rioja, a Cantabria, a Asturias, a Castilla y León. Se hablan de 300 millones más de euros en el aspecto fiscal, el cupo vasco.
pero luego una serie de infraestructuras. Es totalmente decimonónico este tipo de desacuerdos que incluso la Unión Europea en varios informes ha denunciado. No se ha atrevido a, digamos, a cortar, quizá porque no se ha llevado a los tribunales, y crearía un problema político de dimensiones. Ahora mismo un gobierno que dijera se quita el cupo fiscal vasco, pues lo pasaría mal, aunque sería lo correcto. Lo que no puede ser es que aquí a 80 kilómetros las leyes fiscales estén beneficiando a una serie de empresas con una competencia desleal hacia nosotros. Este es otro problema. Sí, bueno, y hay que recordar que el peso político que tienen esas comunidades, claro, como el País Vasco, por ejemplo, con esa gran cantidad de diputados que aporta al Congreso, a esos 350 diputados del, claro, Congreso, mientras comunidades tan pequeñas como la nuestra, que aportamos 5 diputados, esto va muy unido y la gente, supongo que lo sepa, a la demografía de cada comunidad. Recientemente han salido datos de cómo Cantabria y otras regiones, sí, del norte de España están perdiendo año tras año población, y eso, más allá de la propia riqueza que estás perdiendo humana, significa que tu representatividad en Madrid cada vez va a ser menor. Bueno, tenemos que reflexionar sobre este asunto, cómo potenciar que la región vuelva a recuperar esos niveles de población, y estoy hablando ya meramente vegetativas, es decir, de más nacimientos, ¿no? Todo eso hace que en Madrid tengamos mucho menos peso que comunidades autónomas como puede ser la vasca, y bueno, desgraciadamente ellos tienen un peso que otros no tenemos y por tanto se aprovechan de ese peaje que tiene que pagar el gobierno nacional para conseguir el apoyo de estos grupos parlamentarios, claro. Vemos que se ha recaudado más, que se va a recaudar más, vemos que a través de los diferentes impuestos el Estado va a recaudar más. Pero el próximo año, factura petrolífera, aumento, no digo importante, pero puede que el petróleo se sitúe a $60. Tipos de interés, la Reserva Federal Norteamericana ya ha subido, poquito, pero ha subido. Va a costar más. Esto va a significar que el sistema financiero va a mejorar, eso desde luego. Pero para los países pobres va a ser una tragedia, y para los países intermedios, pues con un 100%, 103% casi, 100,3% del PIB de déficit, hay que pagar ese dinero que se nos prestó. Esto supondrá una partida mayor en los presupuestos. Luego hay que empezar a ver las cosas de otra manera. Se acabó el dinero casi tan barato como hemos tenido 5 años, ¿no? Eso por un lado, y por otro hay que recordar también que España sigue siendo un país tremendamente energéticamente dependiente de los productos fósiles, petróleo, gas. Yo creo que habría que recuperar ese espíritu de cada vez ser un país más sostenible energéticamente, conseguir fuentes de energía renovables, sostenibles, limpias, y empezar a depender menos de esas subidas que no controlamos ni podemos controlar en absoluto desde España, por ejemplo, como está pasando con el tema del petróleo. Bueno, da campo para la reflexión. Cantabria. Bueno, vemos que se está negociando entre los grupos mayoritarios el presupuesto, entre los PSOE, PRC ha negociado con el PP, parece que en buen clima, también en buen clima con Ciudadanos, que pide una condición, no subida de impuestos. A mí esto me alienta muchísimo, porque yo creo que lo mismo que en el gobierno de la nación se necesitaba un acuerdo. Si Cantabria se pudiera firmar no solo una paz de presupuestos para un año, sino para los próximos, que lo que queda de legislatura, estos problemas económicos se podrían abordar de manera unida. Somos tan pocos que no nos podemos permitir el lujo de estar desunidos. A mí, por ejemplo, ahora con la llegada de don Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento, me encanta la forma de transmitir, de crear lazos, de pensar en los ciudadanos, en definitiva, y no en la política esta de vía estrecha, pueblerina, de que si tú dices esto, yo digo lo otro. Es evidente que cada uno tiene su ideología, pero al final las ideologías hoy, en este siglo XXI, si uno entra en el fondo, muchas cosas quedan disueltas. Bien, sobre todo con buena voluntad. ¿Cómo lo ve usted, don José Antonio? Bueno, tú bien lo has dicho, somos demasiados pocos como para encima llevarnos mal. Yo creo que es una gran demanda social que nuestros políticos dejen aparcadas esas rencillas, me atrevería a decir a nivel personal, y se dediquen de verdad a trabajar en buscar las cosas que los unen, que son muchísimas. Y yo creo que se está viendo algún cambio en ese sentido, a nivel nacional por descontado, y a nivel regional se tiene que ver también.
La gente pide que los políticos ya aparquen esas cosas, se pongan a trabajar juntos, a crear empleo, que en definitiva Exacto. es lo que los ciudadanos quieren, ¿no? Evidentemente, porque los ciudadanos lo demandan. Y yo decía, pues ayer, antes de ayer, hablando con un amigo, digo, lo mismo que pedimos que al gobierno de la nación se le ayude con los presupuestos, evidentemente tendrá que ceder y controlar, y habrá que controlar al gobierno, pues sin ningún tipo. Aquí en Cantabria debe de suceder lo mismo, pero al revés, con las condiciones oportunas. Ciudadanos ya ha dicho, apoyamos el presupuesto por lo que he leído, si no se suben impuestos. Partido Popular parece que ha dicho que va a estudiar y que está en buena disposición. Bueno, creo que la subida de impuestos supone muy poco para Cantabria y sería una buena noticia que no se tocaran. Pero bueno, pues se puede llegar a acuerdos mixtos de prácticamente no tocarles y decir, bueno, pero en estas partidas va a haber más para esto, para lo otro, en fin. Lo que es importante es dialogar. Fundamental. Yo creo que en política se perdió durante unos años ese diálogo que hoy hay que recuperar y ojalá acabe esto en buen puerto. Porque la deuda de Cantabria ya empieza a ser preocupante. Es el 22,7% del PIB. No somos la última región, ni mucho menos. Aquí está Valencia, que tiene el 41,6%, Castilla-La Mancha el 35%, Cataluña el 35,6%, Baleares el 30,7% y Murcia el 28,6%. Pero el problema de Cantabria, que es lo que ha subido en los últimos años, porque estábamos entre las menos endeudadas, estábamos en un 15, me parece, y eso es lo preocupante. Y eso dice que hay problemas estructurales que no es cuestión solo de un gobierno, es una cuestión de lo que usted está diciendo, envejecimiento, muchas necesidades de atención, una población muy fraccionada, porque son muchos núcleos rurales. Luego, mantener Cantabria es más caro que en otros núcleos más concentrados, con mucha zona montañosa. Y luego también la necesidad de que hay que implantar empresas aquí para poder recaudar más, y de actividad económica, también de medidas coyunturales a futuro, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la deuda, que está casi peligrosamente acercándose a los 3.000 millones, creo. 2.823. Sí, es producto de que muy probablemente los ingresos hayan disminuido y de que muy casi con seguridad los gastos, los costes hayan aumentado. Centrándonos en los costes, a mí me encantaría tener, hablando de gráficos, sí, un gráfico en el que pudiésemos ver la evolución desde el año, por ejemplo, 2007 hasta ahora, de los últimos 10 años, qué se ha hecho con el coste cántabro, es decir, dónde se ha ido, a dónde han ido a parar los euros que se ha gastado el gobierno de Cantabria. Si se han ido, como todos esperamos, a la parte social, si ha habido mucho coste estructural. Somos una región muy pequeña y tenemos la misma estructura prácticamente que una región enorme como puede ser Castilla-La Mancha. Esa es otra región. Con lo cual, al final, reparten los mismos costes entre mucha menos población. Tenemos también que reflexionar sobre eso, hay que analizar muy bien ayuntamientos, 102 ayuntamientos, que cada uno lógicamente también, la verdad es que los pequeños prácticamente no tienen coste, pero sería un análisis, una radiografía no tanto de ese saldo negativo entre ingresos y costes, sino los costes, cómo han evolucionado en estos 10 años, los ingresos también se puede ver qué ha pasado, cuánto ingresábamos hace 10 años y cuánto estamos ingresando ahora, pero sobre todo cómo repartimos el dinero, en qué nos gastamos el dinero año tras año los cántabros. Claro, ninguno de los partidos, es que ninguno, no sé si Ciudadanos, no lo sé, quiere oír la fusión de ayuntamientos. Pero yo digo, yo prefiero estado de bienestar, buenas residencias para mayores, que es fundamental, buena sanidad, que es fundamental, que existan ciertos dos ayuntamientos. Es que hay rivalidades, ¿no? Oiga, mire, no, esto se hace. Y ya no voy a decir algunos grandes. Por ejemplo, la gran zona de la bahía, fíjese usted, toda esta zona, Camargo, el Astillero, Medio Cudello, Marina de Cudello, Villa Escusa, y luego hacia la parte de Bezana y Piélagos inclusive, se podía hacer una gran mancomunidad que ahorraría muchos costes. Yo creo que, pero eso hay que estudiarlo. Y ya no voy a decir los pequeños se pueden fusionar muchísimos. Bien, esto no se quiere oír hablar, pero no se quiere oír hablar por cuestiones meramente políticas de decir cargos, sentimientos, etcétera, pero yo creo que los sentimientos no hay por qué en este caso borrarles, al contrario, cada pueblo tendrá su forma de ser, etcétera, sino lo que se trata es de preservar lo importante, que es lo que debe de hacer un político.
En política, hacer política es elegir. ¿Qué elijo? ¿Sanidad, buena educación, etcétera? ¿O elijo tener una estructura que nos devore? ¿No? Sí, lo que pasa es que es tremendamente complejo esos planteamientos o esas ideas que lanzas, arrojas hacia futuro. Yo creo que no las veremos o van a tardar mucho en venir, porque ese gran Santander del que alguna vez se ha hablado, ¿no? Sí. De esa gran bahía de Santander, pues toca, como tú bien dices, con muchísimos municipios que cada uno quiere seguir teniendo su parcela de independencia, de poder, de autonomía y demás, que va a ser tremendamente complejo. Si ya es complejo fusionar pequeños municipios que escasamente tienen 200 habitantes entre ellos, imagínense lo que es fusionar municipios como un Gran Santander y los 6 o 7 municipios de la bahía. Eso va a muy largo plazo, no sé, yo creo que no lo veremos nunca, pero entonces hay que hacer una reflexión importante y además hay que pensar que ese gasto estructural, volviendo otra vez a esa fotografía que nos encantaría a todos ver dibujada, cuánto supone en cuanto a gastos de municipio y cuántos en cuanto a gastos propios de Comunidad Autónoma de Cantabria. Bien, estamos en los últimos minutos del programa y me gustaría preguntar a don José Antonio, ingeniero de caminos, persona brillante, persona además, aprovecho para decirlo, gran lectora, culta, y ya no vamos a entrar en el tema político. Cantabria ha tenido una noticia recientemente con la llegada al Ministerio de Fomento de don Íñigo de la Serna. Don José Antonio ha sido compañero de él, conoce perfectamente con él, y hablábamos fuera del micrófono, al margen de partidismos, de verdad, que esto para Cantabria es como un maná, puede ser, para el desbloqueo de obras importantes que nos pongan al día, don José Antonio. Sí, la verdad es que yo creo que todavía es pronto y no nos hacemos idea de lo que esto va a significar en el futuro inmediato de los próximos 2 o 3 años, de tener a un gran ministro, muy probablemente, y yo no tengo duda, el mejor ministro de Fomento que pueda tener hoy Madrid. Lo vamos a ir descubriendo mes a mes, ya se está descubriendo, escasamente lleva un mes en el cargo, y yo creo que la cantidad de cosas, de proyectos que están en marcha y que se han reactivado para Cantabria son muchísimos. No solo lo decimos los que le conocemos personalmente, lo dicen políticos que han estado enfrente de él durante mucho tiempo. Eso también les honra. Como el propio presidente de Cantabria, y yo creo que para todos ha sido una felicidad el hecho de tener a un grandísimo ministro de Fomento, que estoy convencido de que lo va a hacer en Madrid fenomenal. Porque el otro día yo veía una sesión al control al Gobierno de la Nación, creo que era en el Senado, que le preguntaban, pues, lógicamente, los grupos de la oposición. Y le hacían preguntas importantes de carreteras en Navarra, en Soria, en Cataluña, etcétera. Vi toda la sesión. La gente le felicitaron muchos por el tono y por la forma. Evidentemente, en algunos casos no estaba de acuerdo, pero el nivel había subido muchísimo y, sobre todo, me llamó la atención que los senadores de la oposición valoraban bastante el tono. Lo dijo alguno de los senadores, incluso lo dijo: le agradezco a usted su tono, su forma de explicarlo, etcétera, cosa que era increíble hace unos meses en la política española. Sí, bueno, porque en el fondo es haber llegado a política, aunque lleva ya muchos años, una persona con mentalidad absolutamente de gestión. Sí. Es un hombre que tiene claro que las cosas tienen que hacerse, se tienen que hacer bien y además en un plazo corto de tiempo. Eso Íñigo lo aplicó en el ayuntamiento desde el primer minuto que estuvo, y los que además hemos colaborado y hemos tenido suerte de trabajar con él muy mano con mano, sabemos cómo funciona, sabemos que eso mismo lo va a trasladar a la castellana y se va a notar en muy poco tiempo. Bueno, y ya antes de acabar, el sector de la vivienda, usted lo conoce muy bien, es el responsable de la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander, pero no solo, porque hay programas específicos para hablar de eso, pero ahí tiene usted un panel de control de cómo van las cosas en el sector de la vivienda. Sí, bueno, en Santander, que seguimos siendo, ya ha salido recientemente la publicación, otra vez, la estadística de cuáles son las ciudades más caras de España en cuanto a vivienda nueva. Volvemos a no liderar, pero sí estar en la 5ª posición de las capitales de España más caras, por detrás de las provincias vascas de Barcelona y de Madrid. Y bueno, tenemos que seguir luchando desde el ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, para que haya gente que, no pudiendo pagar 2.000 euros por metro cuadrado de su vivienda, y que sí puede pagar 1.000 euros, y que además esos 1.000 euros se los dejas pagar en un alquiler con opción a compra. Tenemos que seguir apostando por esa vivienda de nueva planta. Hay gente que critica mucho, que dice que no es momento para hacer nueva vivienda y lo que hay que hacer es rehabilitar, y yo siempre a esa gente le recuerdo que cuando rehabilitas estás modificando y estás mejorando las condiciones de alguien que ya vive en su hogar,
Bien es verdad que hogares muy antiguos y que necesitan de esa rehabilitación, pero que también hay que pensar en la gente que no tiene dicho hogar, ni tan siquiera en alquiler, y que precisa que la Administración se preocupe también de ellos y les proporcione viviendas asequibles, baratas. Nosotros hemos aumentado tremendamente nuestro parque. Quiero pensar que somos ahora mismo la promotora con más stock, con más parque de vivienda en alquiler en toda Cantabria, con más de 200 viviendas en alquiler con opción a compra. Para nosotros, y sobre todo para el inquilino, es una manera de saber que poco a poco, mes a mes, está comprando su futura vivienda, si él así lo decide, porque el 80% de lo que va pagando de rentas, el 80%, prácticamente no lo hace ningún ayuntamiento de España, redunda luego en reducir el precio final de su vivienda. Y vamos a seguir por esa línea, vamos a seguir apostando por la vivienda barata, pero también vamos a apoyar toda la rehabilitación y, cómo no, la regeneración urbana en las ciudades, porque, por ejemplo, Santander, a nadie se nos oculta que hay lugares como el Cabildo de Arriba, por ejemplo, que requieren de una regeneración urbana. ¿Cómo va por cita esto? Bueno, pues estamos también muy esperanzados porque el ministro de Fomento ha prorrogado el plan, y no solo ha prorrogado el plan, sino que promete para el nuevo plan de 2018-2021 que va a haber ayudas incluso superiores a las que ya había para los SARRUs. Con lo cual, eso le va a tocar también al ARRU del Cabildo. Los vecinos están muy ilusionados, están ya haciendo nuevas reuniones, asambleas portal por portal, y confiamos en que el 2017 o principios del 18 sea el año de salida de pistoletazo, de que finalmente esas dos manzanas que llevan muchísimos años ya esperando una intervención pueda ser una realidad. Pues don José Antonio Gómez, muchísimas gracias a ti, por habernos acompañado en este programa, magnífico colaborador de la casa y gran amigo en este día. Muchas gracias. Y a ustedes, pues lo que les deseo siempre, feliz semana, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.